Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de 5 días de la sustanciación del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, el gobierno asegura que no hay causales para censurarla, mientras que los interpelantes insisten en un supuesto incumplimiento de funciones. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con la licenciada Inés Alarcón, asambleísta por ADN. El juicio político en contra de Mónica Palencia es una persecución o se ha vuelto también un tema de campaña electoral. Vamos a averiguarlo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, buenas tardes, qué gusto compartir esta tarde. Creo que parece que el juicio político se calentó en plena etapa preelectoral. Bueno, sí, nosotros consideramos que este juicio político es más una persecución política. Se ha dejado de lado completamente el control político como tal y se ha convertido en este show, en este sainete que lastimosamente la han convertido a lo que es parte fundamental de un legislador como es la fiscalización. Recordemos que la ministra está siendo juzgada por dos asambleístas, que obviamente la ley orgánica de la función legislativa es clara, debe haber una conexividad entre los juicios políticos, no existe la misma, más sin embargo este juicio político fue unificado, no se le ha permitido a la interpelante, en este caso a la señora Palencia, quien es contra quien se está llevando el juicio político, ni siquiera el derecho a la legítima defensa, muchas veces se le ha cortado, incluso justamente por ello pedíamos que sean sesiones presenciales, en donde a nosotros como asambleístas nos pagan por venir a la Asamblea Nacional y se ha hecho todo de manera virtual, lo cual hemos solicitado en reiteradas ocasiones que se haga de manera presencial. Pero ya vimos, asambleísta, que es un buen escenario para que el pueblo ecuatoriano conozca cuál ha sido el actuar, cuál ha sido las acciones del Ministerio de Interior en cuanto a temas de seguridad, y por eso solicitábamos que sea de manera presencial. Pero ya hemos visto, asambleísta, en lo que degeneran estas sesiones presenciales. Lamentablemente, y en los últimos encuentros ha ocurrido lo mismo, estos dimes y diretes, acusaciones, ya incluso les faltaba poco para irse a las manos porque ya golpeaban el escritorio. En esto han degenerado estas sesiones, para bien o mal. Yo creo que es cuestionable de lado y lado porque terminan siendo evidentemente un show. Se convierte en eso, lo que debe ser una acción totalmente respetable por el primer poder del Estado, y dentro de su rol de control político debe tratarse con la manera más respetuosa al pueblo ecuatoriano. Nosotros estamos a favor de que haya este control político, pero en los términos que se dan, sin respetar la seguridad jurídica, sin respetar el debido proceso. Lastimosamente no se puede actuar de una manera como lo han venido haciendo. Recordemos también que ha habido una serie de faltas de respeto, han habido realmente accionar que dañan la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Esos tipos de elementos lo único que conllevan es que la credibilidad de la Asamblea Nacional baje. Recordemos que venimos de una muerte cruzada con el 2% de credibilidad. Por más que esta Asamblea haya entregado 30 leyes al pueblo ecuatoriano en este proceso de transición, pero quedan estos de accionar de ciertos asambleístas que realmente nosotros tampoco compartimos. Pero esa poca credibilidad, asambleísta, si ya se está en el juicio político, que si ya se ha llegado hasta esa instancia, que al menos se haga presencial para que pueda transparentarse toda la información. Pero esa poca credibilidad, asambleísta, también tiene que ver, no tiene que ver exclusivamente, no es patente exclusiva de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, está ADN ahí, está Construye. Lamentablemente es una asamblea que nos ha quedado debiendo, la anterior y esta, que son bastante de lo mismo, nos ha quedado debiendo a los ecuatorianos, más allá de que hayan aprobado un número inicialmente importante de leyes, el resto hemos estado solo siendo espectadores de varios shows de lado y lado. Bueno, nosotros hemos tenido una línea bastante clara, nosotros nunca vamos a estar del lado de la impunidad, nosotros nunca vamos a estar del lado de la corrupción, y a veces eso es lo que molesta, y a veces de eso es de lo que ellos hacen los shows, los sainetes, como se puede ver, y por supuesto que nosotros
y comenzamos haciendo alianzas puntuales, comenzamos creando la gobernabilidad que tanto el país pide. El país está cansado y estos shows quiere gobernabilidad, quiere que las instituciones trabajen a bien y a favor del pueblo ecuatoriano. Pero eso ocurre ahora que son rivales políticos en una época preelectoral. La luna de miel estuvo clarísima al inicio, incluso con socialcristianos, ADN, Revolución Ciudadana, se entendían muy bien qué pasó en el camino. Nosotros ya nos habíamos quedado solos en algunas votaciones, por ejemplo, la ley de seguridad digital que fue archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional, que nosotros votamos a favor, la ley de cultura, que recién hace una semana la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra. ¿Quién puede votar en contra de una ley de cultura? Pero eso solo lo único que hace es que se puede ver que hay líneas que nosotros no vamos a cruzar, hay líneas en las que nosotros sabemos que tenemos que actuar en favor de una agenda que es la agenda del Ecuador. Tenemos que trabajar en pro del bienestar del país. Lamento mucho que de pronto se confunda que ha habido estos acuerdos para la gobernabilidad con impunidad, cosa que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con ello. Lastimosamente sí, lo que han buscado es darle esta celeridad a estos juicios políticos justamente para golpear al gobierno, porque se viene una campaña electoral y nosotros lo entendemos, y justamente por ello me refiero a que el juicio político de la señora ministra Palencia no es más que una persecución política para golpear al gobierno del señor Noboa. ¿No sería importante también que desde el gobierno, desde ADN en este caso, el oficialismo, hagan un mea culpa de lo que ha ocurrido? Vamos, ¿cuántos? 10 meses de gobierno. El tema de la inseguridad no ha sido resuelto. No queremos, tampoco pretenderíamos que en ese tiempo se resuelva completamente, pero de estado en estado en excepción, vamos un fin de semana, el bloque de seguridad en una esquina en Durán, y después regresan y vuelve la criminalidad. Ya se advierte incluso de la migración de ciertas células de los grupos de delincuencia organizada hacia zonas al norte o al sur de Quito. Esto quiere decir que están ya incluso viendo otras formas de expandirse. Eso está ocurriendo y ahí hay también un aparente incumplimiento de funciones. No nos están dando una respuesta a los ecuatorianos. ¿No hacen un mea culpa ustedes? No hay un trabajo de territorio por parte del Ministerio del Interior. Créame que no hay un solo ecuatoriano que pueda decir que la Policía Nacional no está trabajando, y que la Policía Nacional, a través del Ministerio de Interior, y en este caso quien está al frente de esta cartera, que es la ministra Palencia. Pero la seguridad es transversal, la seguridad no depende solo de la policía, depende del sistema de justicia, depende de fiscalía. De un sistema de inteligencia que pueda enterarse previamente de cómo se están movilizando los grupos de delincuencia organizada, por ejemplo. Perdón. De un sistema de inteligencia que funcione efectivamente y pueda determinar un sistema de inteligencia que funcione de manera anticipativa para que se puedan tomar las decisiones antes, para que pueda haber una correcta toma de decisiones y así podamos evitar, porque como país estamos solo actuando a la reacción, y eso es cierto. Justamente este tipo de información que a veces le quieren vender al pueblo ecuatoriano, que la seguridad es únicamente policía, no es así. La seguridad es un conjunto integral de muchos factores, incluso desde los mismos ciudadanos. Pero la mayoría de los factores están en manos del gobierno. Interno, que eso es importante también, que estamos contra una lucha contra el narcotráfico, contra carteles. No estamos de la lucha contra una pandilla que vino al Ecuador y no sabemos cómo sacarle. No, son carteles, es la delincuencia transnacional que no se va a solucionar en 10 meses y que tampoco se instaló en el gobierno del presidente Noboa. Más bien hay un trabajo fuerte, contundente por parte del presidente de la República, que no ha negociado y que no ha pactado con las mafias, y por supuesto que se tiene que esperar una retaliación. Por supuesto que tiene que haber estos resultados, porque justamente no estamos cayendo en lo que otros gobiernos hacían. Por ejemplo, las cárceles se convirtieron en hoteles de lujo para los narcotraficantes. ¿Qué hicieron lo primero cuando vino el presidente Noboa? Huir, porque no tenían otra cosa que hacer, sabían que no podían pactar con las mafias. Ya hay un trabajo firme y contundente, y eso sí lo vuelvo a repetir, que el pueblo ecuatoriano sabe que existe. La Policía Nacional, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas está trabajando por la seguridad del país, pero no es un problema que se va a solucionar en 10 meses. Pero usted coincide, llegó el presidente Noboa y lo que hicieron es huir, entre ellos alias Fito. Huyen cuando la seguridad y la custodia están en manos del Estado. Por supuesto, lo primero que hicieron es huir, porque incluso tenían sus suites de lujo
Incluso tenían todo un sistema para ellos, donde entraban y salían de la cárcel cuando querían. Pero eso es más era grave porque nuestro están sistema sueltos. penitenciario, de donde daban las órdenes para que los crímenes se hagan en la calle. Y eso es lo que no está pasando hoy. Pero recordemos cuál es el inicio de este juicio político. El inicio de este juicio político es por la detención del señor Glass. Por eso es del juicio político. Y como sabían que no iban a tener los votos, impusieron otra interpelante, que es la señora Cabezas. Esa es toda la realidad. No es que les interesa la seguridad del país, les interesa que quedar en impunidad, que sus máximos líderes no estén siendo juzgados. Ellos se declararon oposición extrema y radical cuando fue encarcelado el señor Glass. Y en eso estamos de acuerdo. Esa es toda la razón por la que comenzó este juicio político. Y en eso estamos de acuerdo porque básicamente se la han jugado por Jorge Glass. ¿Cuánto tendrá que decir? ¿Cuánto podría eventualmente decir? Pues ya seguramente el tiempo lo dirá. Pero ¿no fue eso darles un motivo? ¿Perdón? ¿No fue eso darles un argumento, más allá de que también estoy de acuerdo, se le están jugando por Jorge Glass, se están jugando seguramente para, en algunos casos se ha dicho, para garantizar el silencio de Jorge Glass, quien ha permanecido muchos años sin hablar muchas cosas de las que se dice podría hablar, pero ¿no fue eso darles un motivo para esto que ustedes consideran ahora una persecución? Bueno, en todo caso, nosotros siempre supimos que había que tomar acciones determinadas, firmes, contundentes, porque tenemos que cambiar al país. Ya no se puede seguir con esta misma bandera de impunidad que nos han acostumbrado tantos años. Y perdóneme que le hable en este tono, pero sí es indignante cuando se utiliza el poder para intereses personales o para intereses partidistas. Y en este caso eso es lo que está pasando ahora. Y por supuesto que es una persecución política a la ministra por incumplimiento de funciones. Antes de que la ministra rinda su primer informe semestral a la Comisión de Seguridad, como lo dicta la ley de Seguridad Pública y Estado, ya tenía 2 juicios políticos. 2. Asambleísta, le agradecemos por haber estado con nosotros. En eso sí coincidimos. Utilizar el poder para intereses personales es algo que definitivamente no debe tolerarse bajo ningún concepto. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, un abrazo. Gracias. La licenciada Inés Alarcón, asambleísta por ADN, hablando del juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia. ¿Es persecutorio o no? Hay diferentes visiones sobre este tema. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.